La saluda con gusto Noemí Gómez, del Tribunal Electoral de Chihuahua. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, al consejero Ricardo Centeno, a Katy Barragán. Del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua nos acompaña el magistrado Gabriel Sepúlveda. A todas las personas asistentes agradecemos mucho y valoramos su presencia, ya que es un gusto estar en la presentación de este libro. A quien nos acompaña del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, al personal y de Tirán Lo Blanc por su apoyo invaluable a que esta obra se consolidara, a las personas que nos acompañan del Congreso del Estado de Jalisco. Hoy se encuentran con nosotros nuestros autores, nuestro autor y nuestra autora. Al igual que como presentadoras, tenemos a dos mujeres muy destacadas en el ámbito electoral. Es un gusto estar presentes en este reconocido recinto, que sin lugar a dudas es el albergue de la importancia de la expansión del conocimiento, de la expresión y de la pluralidad de culturas, ideologías e ideas. Como ejemplo tenemos con gusto la publicación de obras que destacan la importancia de la diversidad y el reconocimiento de los derechos de las personas. Entonces, tenemos la presentación en este tenor del libro El ABC de las medidas afirmativas en materia electoral en México. Sentencias que cambian vidas. Autoría de la presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, magistrada Roxana García Moreno, que se encuentra aquí presente. Y del especialista en materia electoral, maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como presentadoras tenemos a la doctora Luz María Zarza Delgado, y a la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora. Damos apertura entonces a la presentación del libro por parte de la consejera Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, de la cual me permitiré brindarles su síntesis curricular. Ella es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco desde septiembre de este año. Ella ha colaborado desde el año 2000 en el organismo jalisciense, laborando en distintos cargos, tales como capacitadora electoral en las áreas administrativas de la Secretaría Ejecutiva, a la presidencia, fue jefa de departamento en la Dirección de Prerrogativas y asesora de consejerías. También fue directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y de Comités Técnicos de Consejerías Electorales. Integró un total de 12 comisiones en materia electoral. De 2018 a 2023, fue directora de prerrogativas del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, liderando procedimientos para el registro de agrupaciones políticas de 2019 a 2020 y partidos políticos, además de participar en la determinación del financiamiento público. De 2023, fue directora de ejecutiva de prerrogativas al cargo de las direcciones del área de prerrogativas, unidad de fiscalización de igualdad de género y no discriminación. Ella ha tenido experiencia en 9 procesos electorales ordinarios y 4 extraordinarios en este estado que hoy nos recibe. Agradecemos con gusto al Instituto Electoral de Participación Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco por brindarnos y albergar este espacio. Tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Noemí. Es un gusto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana poderles recibir aquí al Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, a su magistrada, y a presentar, y a la doctora Luz, Noemí, Cuauhtémoc,
Muchísimas gracias por estar aquí, por abrir el espacio para presentar su publicación, que es de gran relevancia aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En ese sentido, pues les agradezco particularmente a usted, magistrada, y al maestro Cuauhtémoc Vega por invitarme a ser parte de la presentación de su obra El ABC de las medidas afirmativas en materia electoral en México, sentencias que cambian vidas. Y debo decir que la discriminación es un fenómeno, a ver, permítanme, aquí algo sucedió. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, el derecho que tenemos todas y todos nosotros para ser tratadas de una manera igualitaria, sin discriminación, sin distinción, exclusión o restricción arbitraria. Este es un derecho imprescindible que todas, todos, todes nosotros tenemos. Pero cobra especial relevancia cuando se trata del ejercicio de los derechos políticos. Es así que este libro que hoy se les invita a adquirir y que adquirir aquí con nosotros y nosotras, y que les invitamos a su lectura, visibiliza la importancia que tienen los órganos jurisdiccionales en la garantía de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y yo sumaría el trabajo que en conjunto realizamos tanto autoridades jurisdiccionales como autoridades administrativas, como IEPC Jalisco. Y es que a través de los tribunales, que es materia que nos ocupa, y a través de sus sentencias emitidas, es que los avances en materia de paridad y acciones afirmativas a los grupos en situación de vulnerabilidad han fincado precedentes y permiten acelerar la presencia de los sectores subrepresentados o en situación de vulnerabilidad en los espacios de representación y política y de toma de decisiones. Las determinaciones tomadas por los órganos jurisdiccionales, sin lugar a duda, han sido el camino para reconocer y garantizar la presencia de personas pertenecientes a las comunidades minoritarias en los espacios, pues han sido los tribunales a quienes se les ha reconocido, perdón, es que aquí me brinca la página, perdónenme, pues han sido los tribunales a quienes les corresponde conocer de los procesos judiciales y que por medio de sus sentencias han podido otorgar reconocimiento a estos grupos. Bueno, esto de la tecnología no es como lo mío. En este libro podrán encontrar de forma muy sencilla los avances que se han logrado en el sistema electoral mexicano, en el desarrollo de diversas acciones afirmativas relacionadas con paridad, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, a las personas con discapacidad, personas pertenecientes a los pueblos originarios y personas residentes en el extranjero. Además, en esta obra se visualiza la desventaja histórica de los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que ha traído en consecuencia que sean los propios grupos quienes busquen la manera de hacer efectivos sus derechos político-electorales y de representación por medio de la interposición de juicios ante diversas autoridades jurisdiccionales en la materia, con la finalidad de que sus derechos sean reconocidos y alcanzados para alcanzar una mayor representación política en los espacios públicos. En esta lectura encontraremos que abarcarán conceptos y ustedes conocerán conceptos fundamentales hasta la explicación pormenorizada de cada una de las acciones afirmativas que se han emitido por las autoridades electorales con el objetivo de que los grupos en situación de vulnerabilidad accedan a estos espacios y cuenten con mejores posibilidades para ejercer sus derechos políticos y alcanzar una igualdad sustantiva. Además, en esta obra encontraremos todo un apartado que nos traerá de la mano del conocimiento de la paridad constitucional, resaltando que es un rubro en donde se han desarrollado mayor número de sentencias que abrieron camino hacia las reformas legales y constitucionales que hoy todas y todos conocemos. Asimismo, se detallan los avances obtenidos para la comunidad LGBTIQ+,
LGBTIQ+, mediante acciones afirmativas que se han generado a consecuencia de la discriminación y relegación para formar parte como integrantes de los cargos de elección popular, lo cual ha llevado a que se estudie, analice y se otorguen medidas afirmativas en favor de dicha comunidad para el ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Híjole, hay mucho ruido, yo espero que nos estemos siguiendo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué decir de las personas con discapacidad o pertenecientes a los pueblos originarios, que como el texto lo señala, son víctimas de una discriminación sistemática y estructural, en donde han sido relegadas prácticamente de todas las posiciones de los cargos públicos emanados del voto popular, lo cual trae consigo una nula o baja representación de estos grupos? Y en consecuencia, la emisión e implementación de medidas compensatorias para que accedan cada vez más a una mayor cantidad de espacios y de forma más frecuentes a cargos de elección. Las personas que se han visto en la necesidad de sumarse a las batallas para que sus derechos políticos sean garantizados, vieron en los órganos jurisdiccionales la posibilidad de dejar precedentes que cambiarán nuestra visión de inclusión. Hay varias batallas ganadas, pero continúan los retos para que se materialice ese cambio de paradigma que desde hace mucho tiempo tienen la palabra democracia como gobierno de mayorías, que segregó a las personas que más protección necesitaban, los grupos en situación de vulnerabilidad y o históricamente vulnerados. Celebro entonces que estamos en el camino de la inclusión. Para finalizar, quiero comentarles que este camino nos ha llevado a que estas personas que pertenecen a estos grupos actualmente ocupen 79 escaños en nuestra Cámara de Diputados y Diputadas. De tal manera que hay 43 personas que pertenecen a los pueblos originarios, 5 personas afromexicanas, 6 migrantes, 5 miembros de la diversidad sexual y 9 personas con discapacidad. Mientras que en el Senado de la República contamos con 7 personas indígenas, 2 afromexicanas, 1 migrante y 1 miembro de la diversidad sexual. Esto en el contexto nacional nos ha permitido que los estados también estén replicando estas acciones de éxito y que se han empujado y se han encaminado a partir de las sentencias que han sido emitidas por los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo el Tribunal del Estado de Chihuahua. Esta lectura hace esta recopilación amplia y vasta sobre este camino. Actualmente, pues tenemos ya como en nuestro máxima representación de la República como presidenta a una mujer. Y esto es importante, esto es un camino histórico, esto no se dio de la noche a la mañana. Las sentencias han apuntalado las reformas legales en México y es muy importante todo el trabajo que han hecho los tribunales para que podamos llegar a este reconocimiento. Y concluyo mi participación, no sin antes decirles que la tarea sigue. Y el camino ya está trazado. Está claro que se necesita de todas las personas, la suma de estos esfuerzos de la sociedad civil y de las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, para que todas y todos y todes estemos en los espacios de representación política. Porque como lo dice en esta ocasión el eslogan de la Feria Internacional del Libro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, tejemos entre todas, todos y todes la democracia. Muchas gracias, magistrada. Damos las gracias a la consejera electoral del Instituto Electoral de Jalisco, maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, por su gentil presentación del libro que hoy presentamos. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto, así como de la consejera del OBLE de Jalisco, consejera Silvia Bustos, así como del consejero Ricardo Centeno. Esta obra, permito decir con gusto, tiene un enfoque enriquecedor
Tiene un nutrido índice temático, con lenguaje ciudadano, amable, sencillo, claro, con imágenes muy amigables, muy agradables, hace ver todos los éxitos que ha tenido la materia electoral en el ámbito jurisdiccional, que sin duda cambia la vida de las personas que participaron como partes en esas sentencias, también de todas y todos nosotros, pues esos forman actualmente criterios que robustecen la actividad jurisdiccional de los tribunales electorales de los estados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este libro tiene un super plus, pues también tiene el prólogo elaborado y redactado por el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y pues es un gusto, es rico tener lecturas como estas dentro de la obra. Damos ahora paso a la presentación de nuestra doctora Luz María Zarza Delgado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho por la Universidad Nacional también Autónoma de México y también doctora en Derecho por la misma institución. Como experiencia laboral, ella fue directora jurídica de Pemex, subdirectora de la consultoría jurídica de la misma institución de Pemex, abogada general de la Universidad Autónoma del Estado de México, consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México y de lo contencioso administrativo del Estado de México también fue magistrada. Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 40 del Instituto Federal Electoral con presencia en el Estado de México y jefa de departamento, secretaria general del Instituto Electoral del mismo estado. Tenemos con nosotros entonces a la doctora Luz María Zarza Delgado. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para estar hoy en este evento. Para mí es un honor estar compartiendo la mesa, tanto con la moderadora, con la maestra Noemí, con la consejera Gutiérrez Mora y por supuesto que con los autores del libro, con la magistrada Roxana García Moreno y con el maestro Cuauhtémoc Vega Morales, quienes son especialistas en la materia, no me cabe ninguna duda, he visto su trayectoria, pero además a la hora que lee uno el libro puede darse cuenta de que logran de manera importante las dos cosas que dicen desde el título del libro, que eso nunca es fácil, ¿no? Hay veces que agarras un libro, ves el título, lo empiezas a leer y ya empieza a distanciarse mucho. El ABC de las medidas afirmativas en materia electoral, siendo tan especialistas en lo que hacen, teniendo la teoría y la práctica, logran de manera importante. Es un libro que yo recomendaría en materia electoral y no solo a las abogadas y los abogados, sino a cualquier persona. Y se puede entender sin ningún problema. Eso no es fácil. Hemos sido muy criticados siempre que nos dedicamos al derecho porque complicamos la forma de explicar las cosas. Ya no se diga una sentencia, ¿no? Los textos jurídicos, las sentencias siempre son muy criticadas porque no se entienden, porque son repetitivas, porque no se sabe cuándo es una transcripción. Entonces, lograr que alguien especialista en la materia lo facilite y que pueda cumplir con esa exigencia que se nos ha hecho de hablar claro y de escribir claro no es fácil. En este libro se logra. Y por si no quedara entendido cómo se explica, que se hace de manera, repito, muy transparente, muy pues todavía le agregan las infografías, ¿no? Que como bien lo decía Noemí, están súper bonitas, tienen bonito color, tienen bonitos dibujos y entonces lo que ya leíste y que te quedó claro a la hora que ves la infografía se concreta de mejor manera o se reafirma. Entonces creo que en principio eso invita y facilita la lectura porque además
todo mundo de manera muy fácil critica, o muchas personas critican las cuotas en los temas de los derechos políticos de las mujeres, lo que se resuelve luego en sentencias, cuando no se entiende en realidad ni qué es. Muchas veces hablamos desde la ignorancia o somos una cultura que fácilmente opinamos cuando no tenemos el conocimiento. Entonces, este es un libro que nos podría permitir entender qué son esas cuotas de género y qué son las acciones afirmativas que se han ido aplicando a estos grupos para lograr lo que también dice el libro, que es cambiar vidas. Entonces, a golpe de sentencias, otra cosa que me parece muy interesante, que también se va destacando a la hora de la lectura, es esa naturaleza humana de querer no cumplir la ley, ¿no? Porque lo que vas viendo todo el tiempo es cómo, en este caso los partidos políticos o los actores, van buscando no cumplir la ley. Y cómo a través de golpe de sentencias, que lo dicen varias veces en el libro, tienes que irles tapando el camino porque pues tienen que ser propietarias. Bueno, entonces la propietaria, pero el suplente no, y las famosas Juanitas para que lleguen, ¿no? Para que se siga manteniendo el escenario donde quienes acceden a los cargos de poder o a los cargos políticos sean solo hombres, ¿no? Como venía la dinámica. Bueno, el solo hecho a mí me parece de que veamos y que se manejan en el libro o a través de las sentencias los grupos vulnerables, mujeres, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, migrante y hasta jóvenes, cuando en estricto sentido ni las mujeres ni los jóvenes son grupos vulnerables, vulnerables sí, minoritarios, ¿no? Las minorías famosas, cuando son el 50% de la población o más las mujeres, refleja claramente un escenario que ha venido de manera histórica y, como lo dice en el libro, de manera constante, donde han sido los hombres los que han venido ocupando, teniendo una dinámica o dándole esa naturaleza o esas características al espacio público, como bien se señala. Entonces, es muy interesante ver pues cómo todo el tiempo quieres transgredir y cómo tienes que estar tapando una y otra intención, y es muy interesante cómo el derecho, y cómo en este caso el derecho electoral y quienes aplican el derecho electoral tienen que ir siendo sensibles y percibir esta intención de no cumplir para poder emitir el nuevo criterio que ahora va a tapar eso. ¿Y qué es lo que busca? Pues que el derecho que se concrete, que las libertades y los derechos sean una realidad, que es un poco en este momento histórico, creo que son de las cosas más importantes y que hay que retomar porque además han dañado enormemente al derecho en general. Entonces, no me extrañaría ahorita que un hombre diga que es mujer para poder acceder a una cuota, ¿no? A uno de los espacios, y que no sepamos o que no reaccionemos o tendremos que reaccionar a golpe de sentencias, como lo dice el libro, para poder no permitir que se siga en esa naturaleza que se llama cultura de la legalidad y que es un proceso de madurez incluso ciudadano, social, de respetar la norma y no estar buscando cómo transgredirla o cómo finalmente no cumplir con lo que se señala. Y sin lugar a dudas estas resoluciones en todas las instancias, porque muchas veces la Sala Superior vino a confirmar lo que resolvió el órgano administrativo electoral o la sentencia. Entonces, pero lo que van haciendo es ir perfeccionando e ir tratando de que esto se concrete. Entonces, es muy interesante ir viendo esto, descubrir esa lamentable naturaleza humana que no quiere cumplir y que anda siempre buscando cómo no hacerlo, y cómo el ejercicio del derecho, cómo esa función que tenemos quienes nos hemos dedicado a esta materia, donde en algún momento también creo que nos equivocamos y fuimos excesivamente formalistas y se nos olvidó que nuestro trabajo era interpretar, argumentar, sustentarnos en principios, no limitarnos al texto de la norma o de la ley, sino siempre ir más allá para poder lograr que todos estos principios, todo en armonía obviamente, y haciéndome llegar, no quedarme en un ámbito súper acotado. Yo siempre he dicho a mis alumnas y alumnos que quien estudia Derecho porque no se le dieron las matemáticas o porque le gustaba memorizar, no tiene ni idea de lo que es el derecho.
El derecho es complejísimo, es un arte, está en una capacidad de abstracción, es estudiar todo el tiempo, cada caso se estudian los hechos, se estudia, luego ya que tienes a través de elementos de prueba, los correctos elementos de prueba, por fin armaste los hechos, tienes que ver cuál es el supuesto jurídico en un universo donde no te limitas a la parte local, sino los sustentos constitucionales, la jurisprudencia, los tratados internacionales, todo lo que tienes que estudiar para armar, para tratar de interpretar y aplicar el derecho. Y siempre, obviamente, buscando, como lo dice el libro, que se concreten las libertades, que se concreten los derechos, que se haga justicia. Yo siempre me he manifestado con todo respeto muy en contra del decálogo de Couture, donde dice: si ves que hay un choque entre el derecho y la justicia, opta por la justicia. Yo creo que Couture no, y creo que alguna vez lo investigué porque hasta pensé, dije, ha de ser francés, hicieron una mala traducción y estamos con una idea ahí equivocada, y resulta que es uruguayo, o fue uruguayo, académico, o sea, no hay tal traducción. Yo creo que no tuvo oportunidad a veces desde la academia, si no vas a la práctica, a veces tu teoría puede caer en errores, y a mí me parece que ese es un enorme error, que además muchas veces se utiliza justo para salirte de la legalidad. Porque si tú dices, no voy a cumplir la ley porque choca con la justicia, es riesgosísimo ver qué entiendes por justicia y qué vas a aplicar, porque como se observa en el libro, la aplicación del derecho requiere de muchísima metodología, de conocimiento, de estudio, y nunca va a chocar una norma con la justicia, porque el objetivo de toda norma es exactamente la justicia o la igualdad o el derecho político, el principio que sustenta. Entonces, esas son de las cosas que no se entienden o que no se pueden explicar, o que los propios que aplicamos el derecho nos hemos equivocado, y entonces lo que se ha demeritado es el propio derecho. Y lo que vivimos es, lamentablemente, esa desconfianza, esa desesperanza de que el derecho no existe, la justicia no existe, los sistemas judiciales han fallado. Claro que han fallado, están hechos por hombres y mujeres, pero no al grado de anular las instituciones, de anular el derecho, y más bien hay que informarnos, hay que leer, hay que entender antes de opinar, y hay que seguir quienes estamos en esta materia y en la aplicación del derecho, haciendo conciencia de que lo que hacemos, en efecto, impacta vidas. Y no solo eso, impacta el derecho, impacta las instituciones, y hoy más que nunca tenemos que recuperar el orgullo, el mensaje de que claro que hay derecho, claro que hay justicia, y que tenemos que trabajar todas y todos en eso, como muy bien lo hacen la magistrada Roxana García, el maestro Cuauhtémoc Vega, que además de hacerlo en el día a día a través de su trabajo jurídico, lo hacen con un libro tan importante como este, que espero que lo lean y lo disfruten tanto como yo. Muchas felicidades y muchas gracias. Damos las gracias por su presentación a la doctora Luz María Zarza Delgado. Como bien ella lo mencionó, es un libro muy gentil, pues contextualiza el derecho de los grupos de atención prioritaria, cada uno enfocado con un marco normativo, con jurisprudencias, con tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una frase que dice: forma es fondo. En este libro, forma y fondo van de la mano, pues su sustancia es realmente enriquecedora y su forma es muy gentil, como lo comenté. Ahora vamos a dar lectura a la síntesis curricular del coautor, maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales. Él es un apasionado y generoso del conocimiento en materia electoral. Es maestro en análisis tributario y abogado por la Universidad de Guadalajara. Ha desempeñado cargos en el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, en el Tribunal Electoral de Justicia Fiscal y Administrativa, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Es máster en Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad político-electoral, ambas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Género en Flaxo, México. También colaboró con sentencias históricas dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
como la primera nulidad de la elección por violencia política en razón de género, caso Iliatenco, así como la primera integración paritaria de la Cámara de Diputaciones en el Congreso de la Unión. Damos pues el uso de la voz a Cuauhtémoc Vega Morales. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este evento, a mis padres, a mi hermana, mis hermanos, mis sobrinos. Da mucho gusto verles aquí. Les agradezco sentidamente el estar aquí en la presentación de esta obra y también a quienes no están, pero que tenemos presente. Externo también mi agradecimiento a la magistrada Roxana García del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por la invitación que me realizó para participar en esta obra literaria que hicimos con mucho cariño y mucha dedicación, con el objetivo de que pueda ser un libro de utilidad práctica para todas y todos quienes se interesan en la materia electoral y en los derechos humanos. También agradezco el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por ser nuestro anfitrión, así como por todas las facilidades brindadas para la realización de esta presentación, especialmente a nuestra presentadora Miriam Gutiérrez Mora, al consejero Carlos Aguirre y a la presidenta Paula Ramírez, así como a sus respectivos equipos de trabajo. Además, aprecio de forma muy especial la presencia de Luz María Zarza Delgado, exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, quien nos ha aportado una visión tan importante en los temas de esta obra desde su amplia carrera en el ámbito jurisdiccional. Y por supuesto a la consejera Silvia que está aquí, a otras consejerías de Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos y otras amistades ya de muchos años de la materia electoral y a quienes aprecio mucho. Esta pieza literaria constituye un esfuerzo por reunir algunos de los criterios judiciales más trascendentes de la justicia electoral en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres y de aquellos grupos en situación de desventaja. Si bien se trata de diversos casos con los que se han recopilado, el común denominador que une a todos ellos y que le otorga una narrativa propia a esta obra es que en cada uno la aplicación de los parámetros jurídicos obedeció a criterios protectores de derechos humanos, que en el fondo tuvo una perspectiva de inclusión, pluralidad y justicia social que tanto necesitamos. El principal aporte de las sentencias mencionadas es que cambiaron la vida de las personas, pero no solo en una dimensión individual, sino también en una importancia colectiva, porque a través de ellas, a golpe de jurisprudencia, a golpe de sentencia, se han logrado forjar estándares para la inclusión más amplia de las mujeres y de las personas en situación de desventaja, y que tengan representación en los poderes ejecutivos, legislativos, federales, locales, así como en los ayuntamientos y en los partidos políticos. Justo aquí me quiero detener un poco. La idea que nos llevó a proponer esta obra es el propósito de construir una herramienta de utilidad práctica que pueda servir en los temas específicos, pero sobre todo con la intención de dejar testimonio de cómo los tribunales han adoptado una forma de aplicar el derecho que pone a las personas y a los derechos humanos en el centro de discusión. Todos los criterios que se relatan en las infografías que componen esta obra prevén y están a partir de un cambio de la realidad a raíz del entendimiento del contexto social y la discriminación histórica y estructural que viven el acceso al poder tanto las mujeres como las personas de los grupos desaventajados. Este tipo de avances solo son posibles mediante una visión de empatía. Refiero a este concepto porque la única forma de entender y decidirse derribar las barreras de la discriminación es poniéndose en los lugares de otros, no solo en eso, sino también en la vida. Es la única forma de derribar esas barreras de discriminación, de quien resiente esa discriminación. Por eso, como juzgadores o personas juzgadoras, no solo debemos ver el expediente, porque como juzgadores debemos ver el expediente cuando está en el escritorio, pero es más importante aprender a apreciar la realidad de las personas que viven allá afuera, que es la realidad. La empatía, como la llamo yo, claramente está presente no solo en la vida, sino también en el sistema jurídico.
y se ha conceptualizado en diversos términos como la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la exigencia de menores formalismos procesales, evitando los desechamientos, las improcedencias o la famosa litis, que en la mayoría de los casos las personas no acceden a la justicia. Estos formalismos se han ido acabando con la suplencia absoluta de la queja, con la reversión de la carga de la probatoria, a favor de quienes viven una discriminación estructural. En síntesis, espero que esta obra sea de utilidad para la investigación jurídica, pero lo que más quiero es que contribuya a difundir esta nueva forma de juzgar que tanto hace falta, que puede dejar en quien la lea una visión transformadora, de transformar el derecho, de ser sensibles a lo que pasa allá afuera. La idea de que el derecho puede contribuir a lograr la igualdad social y mejores oportunidades en ámbitos para todos, todas y todes, sobre todo para las personas que viven en una situación de discriminación estructural. Entender eso es nuestro deber como juzgadores, personas juzgadoras y como profesionales de la ciencia jurídica. Ahora quiero detallar algunos casos que han sido de los más relevantes del libro, que algunos, la mayoría son de paridad, pero hay muchos otros. Y son a partir de una década, que inició en 2013, e inició en Chihuahua, de hecho, aquí hay gente de Chihuahua, con aquel método de selección democrática en el que se previera la exclusión por método de elección directa en los partidos políticos en 2013. Que la paridad se cumplía siempre y cuando no fuera por métodos de selección en los propios partidos. Y eso también se superó y se dijo que la paridad era siempre y en todos los casos y a pesar de la resistencia de los partidos. Eso fue en 2013, cuando apenas se comenzaban a hablar del tema de género, de la perspectiva de género, del lenguaje incluyente, que tiene aproximadamente, yo creo que no más de 15 años, es relativamente joven esta situación. Entonces ese primer caso es de Chihuahua en 2013. Que bueno, luego Chihuahua fue pionero en 2017 con otros grandes criterios. Pero ahora tenemos otro caso importante, los distritos electorales, los distritos competitivos, que era cuando las mujeres iban a competir a los distritos perdedores y que no tenían posibilidades de ganar. ¿Y qué fue lo que se hizo? A través de sentencias se logró que las mujeres pudieran participar en los mejores lugares o en los lugares competitivos que pudieran acceder al cargo. Y eso fue en el 2014, o sea, hace prácticamente 10 años. 10 años que se logró que mediante golpes de sentencias, de jurisprudencia, es que se logra que las mujeres puedan participar en este tipo de distritos, que le llamaban distritos perdedores, ¿no? ¿Por qué? Porque competían en aquellos donde nunca iban a ganar. Y luego llegamos al 2020 con las gubernaturas, ¿no? Con un dato histórico donde hoy por hoy hay más mujeres gobernadoras como nunca en la historia de este país, que fue una sentencia que primero hizo el INE en un acuerdo y que posteriormente, digamos, validó el Tribunal Electoral a partir de otra sentencia histórica, que son las gubernaturas, ¿no? Ahora ya es común escuchar una gobernatura en Colima, otra gobernatura en Chihuahua, que fue de las primeras, la Ciudad de México, ojalá haya una pronta en Jalisco, pero ahí va, ¿no? Ya es común hablar de las gobernadoras de Guerrero, de allá del sur también hay gobernadoras, de Quintana Roo también hay una gobernadora, de Tlaxcala, de Campeche, todavía hay algunos estados que no, pero seguramente ya el Estado de México tendrá una gobernadora ya tiene una gobernadora que es la maestra Delfina Gómez, sí, o sea, Veracruz también, ya también tiene una gobernadora, en fin, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y es a partir de las sentencias, de lo contrario la verdad es que sería difícil. Y luego tenemos la integración paritaria de la Cámara de Diputaciones también, que en el 2021 fue algo histórico, en la Cámara de Diputaciones también ya paridad, mitad hombres y mitad mujeres. De las 500 diputaciones, pues fue paritaria, 250, 250. Y ya para terminar, también comentarles que en el libro hay ciertos criterios relevantes con el tema de la diversidad sexual también, para que tengan representación, discapacidad,
indígenas, migrantes, y un tema también que hace falta muchísimo es en el tema de las juventudes, que los invitamos a los eventos, hacemos foros, hacemos muchas cosas, pero cuando tenemos que sacar los acuerdos y la participación política es donde ya no se ve la representación de las juventudes. Entonces aquí sí hace falta mucho. Y qué bueno que hay jóvenes, qué bueno que vengan la niñez también, pero sí, creo que en las juventudes me parece que todavía hace mucha falta, todavía representación en todos los órganos. Pues muchas gracias a todas y todos y gracias, magistrada. Agradecemos al maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales por la presentación y comentarios que él realizó de su obra. También valoramos la presencia del consejero electoral del Estado de Jalisco, maestro Carlos Aguirre. Es bien hora de dar lectura a la síntesis curricular de una comprometida por la causa justa, por la aplicación de la perspectiva en su labor jurisdiccional. Un ejemplo a seguir en la búsqueda de las mejores condiciones laborales de las mujeres y del derecho a sus derechos, acceso a los derechos políticos y actuales de las mismas. Voy a dar lectura de la síntesis de la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, maestra Socorro Roxana García Moreno. Ella ocupa la presidencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y es encargada de la Comisión de Unidad de Género y Derechos Humanos de este organismo. Es integrante de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual tiene el cargo de la Coordinación General en la Zona 1. Es autora del libro El ABC de las medidas afirmativas en materia electoral, que hoy se presenta. Participó en la agenda de la misión electoral al Distrito Columbia en Estados Unidos de América durante la elección presidencial de noviembre de 2024. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Además, presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Chihuahua 2022 a 2023. Fue dictaminadora en la Dirección General de Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta en la sala superior de este tribunal hasta el 14 de diciembre de 2020. A nivel estatal, en 2017 fue consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua. Fue consejera electoral de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral para las elecciones constitucionales en 2001, siendo reelecta para las secciones extraordinarias en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2002, elección emblemática. Fue participante en el proceso de selección para ocupar el cargo de magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ha llegado a comparecer ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para magistrada regional del Tribunal Electoral Federal. Es integrante también del grupo redactor y del comité de evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Adelante, magistrada. Nos peleamos con los micrófonos. Gracias. Gracias al maestro Sherman, bienvenido, presidente de la Junta Local de Chihuahua. Gracias por su presencia, gracias a todos por su presencia. Es un honor estar aquí en la Feria del Libro, que sin duda es el evento más importante de toda Latinoamérica en materia de presentación de libros. Y aquí estamos, presentando un libro del Tribunal Electoral de Chihuahua, en coautoría con el maestro Cuauhtémoc Vega. No cabe duda que los sueños se cumplen. Agradezco a la familia electoral presente, a mi compañero de pleno, el magistrado Gabriel Sepúlveda, a mis compañeros del Tribunal Estatal Electoral, a los consejeros del Instituto Estatal Electoral, tanto de Jalisco como de Chihuahua. Saludo a distancia a mi compañero de pleno, Hugo Molina, y agradezco a la editorial Tirán Leblanc que nos haya acogido en este proyecto que tuvimos. A mi amigo Cuauhtémoc Vega, ¿qué te digo? Gracias por ser el incitador e involucrarme en esta travesía y no dejarme cejar hasta que el libro
fuera una realidad y estuviera en nuestras manos. A mi amiga, la doctora Luz María Zarza, mujer que admiro, que respeto, agradezco tu tiempo y compartir con nosotros estos momentos. Gracias por tu acompañamiento y por las palabras que nos dirigiste. A la maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, muchas gracias por las palabras que nos diste y muchas gracias por hacer posible que estuviéramos aquí en la Feria del Libro, en tu casa, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Gracias. Para el Tribunal del Estado de Chihuahua tenemos muy claro la importancia de la difusión de la cultura democrática. Nuestro compromiso es inquebrantable. Estamos dedicados al crecimiento, consolidación y promoción de los principios democráticos, sin dar un paso atrás en la defensa de los logros y derechos que hemos alcanzado. Este libro que hoy presentamos es una muestra de ello. Reconocemos que el camino ha sido largo y lleno de desafíos, pero también hemos sido testigos del notable crecimiento en la confianza de la ciudadanía hacia los organismos electorales. Quienes hemos tenido la fortuna de vivir varias décadas, hemos sido testigos de la evolución de México en el ámbito de la democracia. Los organismos electorales, sin duda alguna, han sido una pieza fundamental en la consolidación de esa democracia. El concepto de medidas afirmativas es esencial para entender cómo el Estado busca remediar las desigualdades históricas que afectan a ciertos sectores de la población. Estas acciones no solo se enfocan en aumentar el acceso a oportunidades, sino que abordan de manera directa las raíces de la discriminación y la desigualdad, reconfigurando así las estructuras sociales que perpetúan la injusticia. Es importante reconocer que si bien las medidas afirmativas pueden generar controversia, su existencia es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y más equitativa. Al ser implementadas de manera temporal y proporcional, se busca que estas medidas sean reflexivas y adecuadas al contexto, evitando cualquier forma de discriminación o que no sea lo que se pretende corregir. Me voy a referir brevemente, como ejemplo de medidas afirmativas, a mujeres, pueblos originarios y diversidad sexual. Las acciones afirmativas en las mujeres, y atención, las mujeres no somos un grupo minoritario, como los demás grupos que protegen las medidas afirmativas. Las mujeres somos más de la mitad de la población, pero en los cargos de toma de decisiones y en el servicio público y privado, así como en la política, en las artes y en cualquier otro ámbito, éramos, no sé si decir éramos o somos, ciudadanas de segunda, dicho en todas sus letras. A ver, el siglo XX conquistamos el derecho para votar, pero el siglo XXI apenas estamos ejerciendo el derecho de ser votadas. Y esto ha sido gracias a las acciones afirmativas. Estas acciones no discriminan a otros grupos, pero sí han sido fundamentales para garantizar la representación de las mujeres en el ámbito político, un espacio que ha sido históricamente excluyente. Debemos comprender que las acciones afirmativas en favor de las mujeres no son discriminatorias hacia los hombres. Si bien algunos pueden pensar que estas medidas limitan sus derechos, en realidad lo que se busca es nivelar el campo de juego. Las mujeres enfrentamos barreras significativas para acceder a cargos públicos, impuestos por un sistema patriarcal que ha perdurado por generaciones. Así, las acciones afirmativas se convierten en una compensación necesaria para revertir esas injusticias. El objetivo final es crear un marco en el que tanto hombres como mujeres disfruten de las mismas oportunidades para participar activamente en la vida política de nuestro país. A través de las sentencias de tribunales electorales y como han dicho todos mis compañeros, a golpe de sentencia, hemos logrado avances significativos hacia una justicia más incluyente y por ende
más democrática, porque una democracia no puede considerarse tal si no estamos todas y todos reunidos. Estos logros han sido construidos en los últimos años, como decía mi compañero Cuauhtémoc, a través de las acciones afirmativas que han abierto puertas a grupos históricamente vulnerados, no solo en términos de sus vidas, sino también en la construcción de una visión más rica y plural de nuestro país. Recordemos que hasta hace solo unas décadas la idea de contar con un número significativo de mujeres en posiciones de liderazgo era casi impensable. Del México independiente hasta el siglo XX, solo 4 mujeres ocuparon el cargo de gobernadoras. Hoy, como manifestaba Cuauhtémoc, tenemos 13 gobernadoras en funciones, incluyendo a mi estado grande, Chihuahua, lo que representa un 40% de mujeres gobernadoras en el país. Y si miramos hacia atrás, a lo largo de 200 años, han sido 65 hombres los que han ocupado la presidencia de la República. Y actualmente tenemos a la primera mujer presidenta. Ha habido cambios, indiscutiblemente sí ha habido cambios. En el siglo XXI también hemos comenzado a reconocer y redistribuir el poder a los pueblos originarios, quienes han sido víctimas de discriminación y de marginación. Estas cuotas, estas acciones no solo han devuelto a estos pueblos lo que la modernidad les había arrebatado, sino que también les permiten ejercer con fuerza en una sociedad que necesita verlos reflejados en su diversidad y su riqueza cultural. Las acciones afirmativas han ido en busca del reconocimiento de su determinación, cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, asegurando que sus voces sean escuchadas, pero también que sus necesidades y sus diferencias culturales sean atendidas en un marco de respeto y de dignidad, reafirmando el compromiso de nuestro Estado con la justicia social y el respeto a la diversidad cultural fundamentales para construir una sociedad realmente equitativa. Es importante reconocer cómo nuestro marco constitucional defiende la igualdad y prohíbe la discriminación, pero también necesitamos entender que a pesar de estas garantías en la práctica, la discriminación sigue estando presente con nuestros indígenas. En cuanto a la diversidad sexual, es esencial saber que en nuestro bloque de constitucionalidad se ha proscrito la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Esto significa que las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho de disfrutar plenamente de sus derechos humanos, incluyendo sus derechos políticos. Esto implica el derecho a participar en la vida pública y política del país. Sin embargo, aquí es donde se presenta un gran desafío. A pesar de que las leyes y las protecciones jurídicas que existen, las personas de la diversidad sexual continúan enfrentando una realidad de discriminación en nuestra sociedad. Esta discriminación no es solo algo que se ve en la teoría, sino que tiene consecuencias palpables en la vida cotidiana, dificultando el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Al implementar cuotas se busca crear un entorno donde las personas de grupos históricamente discriminados no solo accedan a sus derechos políticos, sino que también participen activamente en el proceso político y legislativo. Concretamente, estamos dando un paso hacia la igualdad, un espacio donde todas las voces cuentan y todas las identidades están representadas, teniendo la oportunidad de luchar por sus derechos desde su propia trinchera, desde su propia visión, desde sus propias necesidades. Cada acción cuenta, cada voz es fundamental en esta construcción colectiva. Este libro que hoy presentamos es sin duda un trabajo de recopilación del trabajo de inclusión que se ha realizado por parte de los tribunales electorales. Es un libro didáctico, concreto, escrito en lenguaje ciudadano, accesible y claro,
que despoja los conceptos jurídicos a toda cortapisa, haciéndolos elementales y comprensibles para todos, a través de precedentes de sentencias, muchas de ellas que nacieron en tribunales electorales de los estados. No hay democracia si invisibilizamos a los adultos mayores que con su esfuerzo y sacrificio nos han llegado un México mejor. No hay democracia si omitimos a las mujeres que representan más de la mitad de la población. No hay democracia si ignoramos a nuestros pueblos originarios, que son la esencia de nuestra identidad y a quienes debemos el reconocimiento de nuestra patria. No hay democracia si pasamos por alto la existencia y los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. No hay democracia si las personas con discapacidad no puedan desarrollarse plenamente, pues para que haya una verdadera democracia debemos estar incluidas todas las personas. Subrayo un no a la regresión de todos estos derechos obtenidos. Queremos transmitir la importancia de que estas acciones afirmativas, este nuevo México que anhelamos ser, donde la dignidad de todos prevalezca y se respete, porque al final ese es el verdadero espíritu de nuestra democracia. Finalmente, quiero agradecer a mi hija Roxana Nabil por ser la luz y motivación de mi día a día, y a ustedes por darse el tiempo de acompañarnos y compartir con nosotros este día tan especial. Muchas gracias. Damos gracias a la magistrada presidenta Roxana García Moreno. Gracias por estar comprometida siempre con la academia y con la expansión del conocimiento. El trabajo depositado en este libro ha sido muestra que el ejercicio de los derechos políticos y electorales están al alcance de todas y todos. Como ejemplo, hoy podemos decirles a Irina y a Quetzali, que están presentes, que ellas pueden aspirar a ser magistradas presidentas, a consejeras presidentas, a consejeras electorales, a consejeras jurídicas de organizaciones importantes, gobernadoras e incluso pueden soñar con ser presidentas de la República. Gracias a todas y a todos por su presencia.